Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas preguntas que parecen muy obvias hasta que intentas responderla, ¿no? ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? Ujú. La fuente que tenemos sobre la mesa, un texto de Hernando Bernal, nos avisa de que esto que parece simple biología es en realidad pues el centro de un choque de ideas brutal. Así es. El autor nos dibuja un escenario con dos contendientes muy claros. Por un lado, lo que él llama el discurso de la ciencia. Claro, Una visión que busca la respuesta en los genes, en las hormonas, vamos, en la anatomía. Y en la otra esquina, una perspectiva totalmente distinta, la del psicoanálisis, que defiende que la identidad sexual no es algo con lo que se nace, sino algo que, y con mucho esfuerzo, se construye. y esa es justo la idea para este rato. Analizar este pulso, no solo para ver los dos argumentos, sino para entender por qué, según el autor, una pregunta tan aparentemente sencilla puede tener respuestas tan opuestas. Así que, vamos a ello. ¿Vamos? Vale, empecemos por el principio. Bernal suelta una idea bastante provocadora nada más empezar. Sí. Dice que hoy en día sugerir que una persona homosexual se hace es poco menos que una herejía. La narrativa que domina, la que se oye en todas partes, es otra. Efectivamente. Y esa es la narrativa que él relaciona con el discurso científico. Según el texto, esta perspectiva mantiene que la homosexualidad no es una elección ni un desarrollo, No, es una condición innata. Se nace homosexual. Y para apoyar esta idea, pues se buscan causas tangibles, materiales. Claro, las que todos hemos oído, que si la química del cerebro, que si el tamaño de ciertas partes del hipotálamo, o, la más famosa de todas, la búsqueda del gen gay. La lógica es esa. La respuesta está escrita en nuestro cuerpo. Y es justo aquí donde Bernal mete su primera gran crítica. Él sostiene que esta visión, al buscar la causa en la biología, comete lo que él llama una desresponsabilización del sujeto. Ah, Y este es un concepto clave en todo su argumento. espera un momento, porque esa es una afirmación delicada. Mucha gente, sobre todo dentro del colectivo LGTB, ha usado la idea de nacer así como un argumento político muy fuerte contra la discriminación. Claro. Si no es una elección, no se puede juzgar moralmente. Criticar eso suena complicado. Es una objeción muy importante, sí, y el texto no la ignora. La clave es entender qué quiere decir Bernal con responsabilidad. Vale, No habla de una responsabilidad moral, como si fuera una culpa o una elección consciente de, venga, hoy decido ser esto. entiendo. Para el psicoanálisis, responsabilidad subjetiva es la participación, casi siempre inconsciente, de la persona en la construcción de su propia identidad. La crítica del autor es que, si todo es un gen, el sujeto se queda como un mero espectador de su vida. Como un autómata. Exacto, un autómata programado por su biología. Se borra de un plumazo todo el trabajo psíquico que implica llegar a ser quien eres. Vale, lo pilo. O sea, no va de culpar, sino de devolverle a la persona su papel de agente, de protagonista de su propia historia psíquica, aunque esa historia no sea consciente del todo. Eso es. Y frente a esa visión del sujeto como producto biológico, el psicoanálisis que presenta el texto ofrece una alternativa. Radical. Nadie nace con una sexualidad definida. Nadie. Ni heterosexual ni homosexual. El autor es muy tajante. Tanto uno como otro se hacen. Y luego añade un matiz que desmonta muchas ideas que tenemos. Sí, esta parte me pareció fascinante. Afirma que es igual de difícil llegar a ser homosexual que heterosexual. Ujú. Esto dinamita por completo la idea de que la heterosexualidad es el camino por defecto, el natural, y lo demás son desviaciones. Claro. Desde esta óptica, los dos son destinos complejos, construcciones psíquicas que exigen un trabajo enorme del individuo. Ninguna de las dos opciones viene de fábrica, por así decirlo. Lo que nos está diciendo es que la identidad sexual, sea la que sea, es una conquista. Es un recorrido que toda persona, sin excepción, tiene que hacer. No hay atajos biológicos que te libren de ese viaje. ¿Y si esa lógica se aplica a la orientación? El autor la lleva un paso más allá y la usa para la pregunta del principio, sobre la identidad de género. Si la orientación se hace, ¿qué pasa con ser hombre o ser mujer? Pues que nos encontramos con el mismo choque de trenes, pero a una escala aún mayor. La ciencia, tal como la describe Bernal, ofrece una respuesta que parece de una lógica aplastante. Sí, es muy directa. Si tienes pene, eres hombre. Si tienes vagina, eres mujer.
Y se apoya también en la fórmula de los cromosomas, XX o XY. Caso cerrado, ¿no? Es una respuesta limpia, ordenada. Pero claro, la realidad siempre es más enrevesada. ¿Qué pasa cuando el cuerpo y la identidad no encajan? Cuando alguien con cromosomas X y Y y anatomía de hombre se siente y se vive como una mujer. Ahí es donde, según el autor, se ve la lógica profunda de ese discurso científico. Ante ese desajuste, la solución que se propone es técnica. La cirugía de reasignación de sexo, sí. Bernal lo enmarca en una idea muy de ahora, la del todo se puede. La premisa es, si la identidad está en el cuerpo y el cuerpo no encaja con cómo me siento, pues modificamos el cuerpo. Es una solución de ingeniería casi. O sea que, desde esa perspectiva, el problema es de hardware. Si el hardware no encaja con el software del sentimiento, se cambia el hardware. Pero me imagino que el psicoanálisis dirá que quizá el problema no está en el hardware para nada. Ese es exactamente el giro. La respuesta del psicoanálisis es, bueno, el asunto no es tan sencillo. Para esta corriente, la identidad sexual de una persona no se juega en la anatomía. Ah, ¿no? No. No depende de tener un órgano u otro, sino de la relación que se establece con un significante. Y esa palabra, significante, es la puerta a un universo completamente distinto. Vale, aquí tenemos que ir despacio porque este es el corazón de todo el argumento. El texto dice que ese significante clave es el falo. Y sé que es crucial entender que para el psicoanálisis falo y pene no son lo mismo. Pero suena muy abstracto. ¿Cómo puede un símbolo, una idea, ser más importante que la realidad física del cuerpo? Es la pregunta del millón, sí. Para entenderlo, podemos usar una analogía. Piensa en una bandera. Físicamente es solo un trozo de tela con colores, ¿vale? Vale. Eso sería el órgano, el pene, un dato biológico, un objeto. Pero a través de la historia, la cultura, la emoción, ese trozo de tela se carga de significado. Se convierte en la patria, en la identidad de un pueblo, en algo por lo que la gente vive y muere. Exacto. Ya no es solo tela, es una idea poderosa. Pues ese símbolo, esa idea que va más allá del objeto material, es lo que el psicoanálisis llama falo. Me gusta la analogía. El pene es la tela, el falo es la patria. El objeto físico, frente al símbolo cargado de significado. Precisamente. Y el punto de partida para construir ese símbolo es la observación más básica de la diferencia anatómica. ¿Se lo tiene o no se lo tiene? Pero, y esto es lo esencial, ese dato biológico no significa nada por sí mismo para un niño o una niña. Es solo una diferencia. Es solo una diferencia. Necesita ser subjetivado. ¿Y qué significa exactamente subjetivar ese dato? ¿Cómo se pasa del trozo de tela a la bandera? Pues significa que la persona tiene que procesar ese hecho, darle un lugar en su mundo psíquico, integrarlo en su historia. No es automático. Un bebé no nace sabiendo qué significa cultural o socialmente tener o no tener pene. Claro. Lo aprende a través del lenguaje, de las expectativas de sus padres, de lo que la cultura valora o no valora. Ese proceso de aprendizaje, de darle un sentido personal a esa realidad del cuerpo, eso es subjetivar. Es un trabajo psíquico activo. De acuerdo. A ver si lo he entendido bien. Nacemos con un hardware biológico concreto, pero sin el manual de instrucciones. El proceso de subjetivación sería como escribir nuestro propio manual para ese hardware, ¿no? Basándonos en las pistas que nos da el mundo y en nuestra historia interna. Es una forma excelente de verlo. El autor cita una pregunta del psicoanalista Jacques Salin-Uxler, que va directa al núcleo. ¿Cómo se subjetiva la existencia o inexistencia del pene en el cuerpo? El proceso empieza con una afirmación básica. ¿Lo tengo o no lo tengo? Una constatación. Pero ese simple acto de nombrar la diferencia ya es el primer paso para convertir el órgano en un símbolo, para darle una significación. Y en el momento en que ese órgano recibe un significado por parte del sujeto, en ese mismo instante, deja de ser solo un pene y se convierte en el falo. Ahí está la clave de todo el argumento. El falo, como dice Bernal, es el nombre que recibe el pene una vez que ha sido significado. Una vez que ha pasado de ser un hecho anatómico a ser un emblema, un punto de referencia simbólico alrededor del cual se organiza toda la identidad sexual. Ya no es biología.
Ya no hablamos de biología, sino de la estructura psíquica, del lenguaje que nos forma como personas. Entonces, si unimos todas las piezas, el viaje que propone el texto es que la identidad no es el punto de partida biológico, sino el resultado final de este proceso de simbolización tan complejo. Exacto. El viaje desde el dato anatómico, la tela, hasta el símbolo cargado de significado, la bandera. Es lo que constituye la identidad de hombre o mujer para el psicoanálisis. Y lo más fascinante es que este viaje es obligatorio para todos. Para todos. Por eso decía antes que ser heterosexual u homosexual es igual de difícil, porque desde esta óptica todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene que hacer este trabajo de dar sentido a su cuerpo sexuado para poder inscribirse en una posición. No hay una opción fácil o directa. Entonces, recapitulando este análisis, que ha sido denso, el texto de Hernando Bernal nos ha presentado dos visiones del mundo que chocan de frente. Totalmente. Por un lado, la que él atribuye a la ciencia, que ve la identidad sexual como un dato biológico, algo innato, casi un destino escrito en el cuerpo. Y por otro, la visión del psicoanálisis que la presenta como una construcción, una obra artesanal y muy, muy personal. Un camino que no siempre es sencillo de darle un significado simbólico al cuerpo que tenemos. Vamos, que la identidad no está tanto en el cuerpo que se tiene, sino en lo que cada persona psíquicamente hace con él. El gran mensaje que se saca de la fuente, desde la perspectiva del autor, es que la identidad es más un verbo que un sustantivo. Es un proceso activo de creación, no un hecho que te viene dado al nacer. Y eso lo cambia todo. Nos saca de la posición de ser meros productos de un programa biológico y nos pone en el centro de la construcción de lo que somos, con toda la complejidad y la creatividad que eso supone. Y con esto nos gustaría dejar una reflexión final para que siga dando vueltas. Si, como argumenta este texto, algo tan fundamental como la identidad sexual no es un dato biológico puro, sino el resultado de cómo una persona le da significado a su cuerpo, ¿qué otras partes de nuestra identidad que consideramos naturales o innatas podrían ser también en el fondo una elaborada y muy personal construcción de significado?